Santo, bienvenido a este lugar. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia y de amor, bienvenido a este lugar. Una vez más, Espíritu Santo, levante sus manos. Bienvenido a este lugar. Dele la bienvenida al Señor. Jesucristo, bienvenido a este lugar. Padre omnipotente, de gracia, de amor, bienvenido a este lugar. Bienvenido a mi corazón. Aleluya. Dele la bienvenida al Señor. El Señor es el huésped invisible pero real en su casa, allí en su núcleo familiar. Que siempre esté allí como huésped invisible pero real de su vida, el Señor cada día. Nunca lo deje que se vaya de su casa. Nunca deje que se vaya de su vida, ni tampoco de su familia. Siempre téngalo allí al Señor, porque Él se merece que usted lo tenga en su vida y en su seno familiar. Bienvenido sea usted, bienvenida, bienvenido a este su programa en vivo de oración. La hora novena, la hora de clamor, la hora de esperanza, la hora de confianza, la hora de seguridad que usted debe de tener en su Dios, en quien usted ha creído y en quien usted está confiando en recibir el favor del Señor para su respectiva necesidad. Hermana Rosa María Rosales, hermana Marcela Romero, gracias por ello, por todo lo que nos están escribiendo ahí. Gracias. Por los que se van a seguir conectando, también le damos la cordialmente bienvenida. Gracias a ustedes por siempre estar acompañándonos en cada en vivo de oración, que lo hacemos con todo el amor, con toda la dedicación, para que usted pueda acercarse más y más al Señor y en el Señor. Gloria a Dios. Crea de que Dios es galardonador de los que le buscan, y al creer tenga paciencia en esperar lo que usted pide que se le haga. Vamos a orar para que Dios nos hable a través de su palabra y que Dios se glorifique en todas las peticiones que nos ocupan, por las cuales clamar esta ocasión, este día. Incline su rostro, cierre sus ojos allí donde usted se encuentra, y si usted gusta ponerse de rodillas, hágalo entonces conforme a su fe y reciba de Dios. Padre que estás en gloria, santificado sea tu nombre. Dios mío, Dios verdadero, Dios maravilloso, Dios de bondad, Dios de amor, Dios de milagros. Haz un milagro en este pueblo. Haz un milagro en cada hija tuya.
Haz un milagro en cada hijo tuyo que en este momento está conectada, que en este momento están conectados, rogándote, suplicándote por la salud de ellos, por sus diversos problemas, sus diversas necesidades. Glorifícate, Señor. Atiende a cada alma, atiende a cada necesitado, atiende a cada vida necesitada, Señor. Tú eres el buen pastor, tú eres nuestro gran sumo sacerdote, tú eres nuestro fiel amigo, tú eres nuestro médico por excelencia, eres el buen samaritano que puedes curar nuestras heridas y puedes sanarnos de nuestras enfermedades y puedes resolver nuestros problemas, cuán difíciles que sean, porque eres nuestro abogado, Señor. Obra en cada vida, déjate sentir en cada corazón, Señor, de los que están ya conectados y de los que se van a seguir conectando. Nada hay imposible para ti, Señor, glorifícate. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén y amén. Gloria a Dios. Gloria a Cristo Jesús. ¿Quieres ser sano? En eso vamos a reflexionar esta tarde unos minutos. ¿Quieres ser sano? Entonces, si quieres ser sano, deja de pecar más. ¿Quieres ser sano? ¿Quieres ser sana? No peques más. Ya deja de pecar. Ya deje de poner excusas, que nadie es perfecto y por el cual usted se apoya para seguir en esa vida pecaminosa. No, todos pecamos, todos fallamos, todos caemos en pecado y en eso usted y los demás se apoyan para seguir una actitud pecaminosa, la cual le va a seguir desagradando a Dios. En verdad que Dios no quiere que usted y yo pequemos. Entonces, ¿qué hay que hacer? ¿Qué es lo que hay que hacer para no pecar? ¿Irnos de este mundo? No. Irnos de este mundo, no. Irnos de esta tierra tampoco. Dejar de vivir, no. Hasta que Dios lo quiera, dejaremos de vivir. Pero usted y yo vamos a poder dejar de pecar siempre y cuando nos sometamos a Dios. Cuerpo, alma y espíritu, los cuales son de Dios. Así lo señala este libro sagrado. Cuerpo, alma y espíritu son de Dios. Es decir, su cuerpo no es suyo. Este mismo libro sagrado dicta que su cuerpo, el cuerpo que usted tiene, Dios se lo dio. Y Dios se lo dio con un propósito, para que su cuerpo lo sea presentado como sacrificio vivo delante de Dios. Su cuerpo es templo y morada del Espíritu Santo de Dios. ¿Usted lo sabía o no lo sabía? Falta de leer este libro sagrado, ¿verdad? Si usted no lo sabía, así lo dice el apóstol Pablo. ¿En dónde lo dice? En Romanos. En Romanos ahí dice, en capítulo 12, para que usted lo lea. Dice que nuestro cuerpo hay que someterlo en sacrificio vivo para Dios, porque es nuestra primera necesidad en presentarle al Señor. Su cuerpo no es suyo. Nuestro cuerpo no es de nosotros, sino que es para el Señor. El pecar asolapadamente trae graves consecuencias. El pecar asolapadamente trae graves consecuencias espirituales que nos alejan y nos privan de tener comunión con el Señor. No se puede estar viviendo en pecado y queriendo pretender vivir en el Señor. No se puede. No se puede. No se puede vivir una vida cristiana, una vida evangélica, una vida de disque que uno ha creído en Dios, que se ha entregado a Él, y uno no querer abandonar
las malas costumbres, los pecados por los cuales a uno lo tenían alejado de Dios. No se puede. Cuando uno ha sido alcanzado por Dios, cuando uno ha venido a conocer a Cristo, no se puede continuar viviendo en la vida pecaminosa en la cual el Señor lo encontró a uno cuando uno no lo conocía a Él. Por eso es la necesidad que usted y yo tenemos de velar por nuestra propia conducta ante Dios. A eso somos llamados por Cristo, a ser vigilantes de nuestra propia vida continua, a ser vigilantes, a tener ese cuidado en no fallarle a Dios, porque hay consecuencias inmediatamente que uno va a recibir si le falla al Señor, si peca contra Dios con palabra o con hecho. Usted y yo, cuando hemos sido reconciliados con Dios, ya no debemos de seguir pecando. Porque si seguimos en esa actitud de seguir pecando, es como que no nos hayamos entregado al Señor. Es como estar bofeteándole a Él. Es como estar pisoteando la sangre de Cristo con la cual nos lavó cuando nosotros le recibimos en un momento de nuestra vida y lo confesamos como único y suficiente Salvador. No se puede vivir una vida de fe, una vida espiritual y seguir viviendo para el mundo. No se puede. No se equivoque. No nos equivoquemos. No se puede, como el mismo Pablo dijo, estar bebiendo de dos aguas. O se bebe de una agua o se deja de beber de la otra. Pero no se puede vivir bebiendo de dos aguas. O bebes de la agua dulce que Cristo te quiere dar, o bebes de la agua amarga que la provee el mundo y su vida pecaminosa, y así vas a estar y vamos a estar lejos del Señor. Aquí habla el apóstol Juan en su evangelio de un hombre que tenía parálisis profunda en su cuerpo, y el Señor lo encontró en esa necesidad de alcanzar la sanidad para su cuerpo. Este hombre tenía 38 años de sufrir de parálisis completamente en todo su cuerpo. No sabemos por qué razón le vino esta parálisis a este pobre hombre. Lo que sí nos dice la Biblia, de que era un hombre necesitado y el Señor Jesús lo encontró acostado, vencido, porque siempre que un ángel descendía a un estanque llamado el estanque de Betesda, que estaba ubicado en Jerusalén, en uno de los pórticos de Salomón. Ese pórtico de Salomón tenía 5 entradas y en una de ellas yacía postrado, acostado en el suelo, un hombre necesitado, al cual el Señor Jesús lo halló de esa manera, ya vencido, porque cuando él quería avanzar para sumergirse al estanque, para llegar al estanque y sumergirse, otros lo aventajaban. Otros no le permitían que él llegara porque su grave situación no se lo permitía. Y así vivía todo el tiempo este hombre, pero el Señor lo encontró y el Señor tuvo misericordia de él. Y le dijo unas palabras que hasta estas alturas de la vida todavía siguen sonando para todo aquel que de igual forma esté necesitado de Dios. Y las palabras del Señor fueron estas: ¿quieres ser sano? ¿Quieres ser sano? El Señor Jesús le preguntó a ese pobre hombre que tenía parálisis en su cuerpo. Y el hombre muy sinceramente le dijo: Señor, pero ¿cómo puedo recibir esa invitación que tú me haces, ese ofrecimiento para que yo cambie de esta
misma situación en la cual estoy en desventaja, en la cual estoy en desgracia total. Otros me aventajan cuando yo me aproximo a querer recibir mi sanidad. Otros se sumergen y yo quedo sin esperanza alguna de ser sanado. El Señor Jesús no esperó tanto y le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Levántate, toma tu lecho y anda. Fueron palabras firmes las del Señor. Fueron palabras motivadoras que estimularon la obediencia de aquel hombre en levantarse, tomar su cama, su lecho y empezar a caminar. Y en ese momento que actuó en fe, en obediencia, aquel hombre fue sanado. Fue completamente restablecida su salud. Fuera parálisis, fuera problema que lo tenía agobiado 38 años de su vida. Fuera toda situación de parálisis. ¿Por qué razón? Por haber obedecido aquella palabra de fe que el mismo Dios de autoridad le había expresado. Levántate, toma tu lecho y anda. Y aquel hombre fue obediente. Pero da la casualidad, da la situación que al día siguiente el Señor volvió a presentarse allí en Jerusalén, porque desde que el Señor encontró a este hombre allí postrado, tirado, ya vencido, había una fiesta que se estaba dando, la fiesta de los judíos en Jerusalén. Usted y yo sabemos que en cualquier fiesta sabe lo que se hace, lo que hay en las fiestas. Hay derroche de alcohol, derroche de diferentes bebidas alcohólicas. Hay diferentes situaciones carnales que se desarrollan en cualquier fiesta. Y en la fiesta de los judíos no faltaba esa situación, la cual estoy describiendo. Había vino, había bebida embriagante y habían otras situaciones en las cuales se podía seducir carnalmente a la gente y olvidarse de Dios, olvidarse del Señor. Y el Señor se lo encontró al día siguiente, dice la Biblia, este mismo capítulo número 5 del Evangelio de Juan. Vamos a dar lectura para que usted tenga una idea de lo que estamos hablando esta tarde. Capítulo 5, versículo que vamos a leer es el versículo número 14, Evangelio de Juan. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. Leámoslo una vez más para que usted reciba la exhortación del Señor y con él la consolación y con él la respuesta divina que viene inmediatamente a su propia vida. Después le halló Jesús en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga alguna cosa peor. ¿Había sido sanado este hombre? ¿Sí o no? Sí, se lo acabo de expresar. Los versículos anteriores a de este mismo capítulo 5, nos narra el apóstol Juan de cómo este hombre que había sufrido parálisis durante 38 años muy difíciles de la vida de este hombre, no había logrado restablecer su salud. Ninguna alternativa positiva para aliviar su carga de desgracia. Pero había llegado alguien, un buen samaritano, había llegado un buen médico, que con solo decir las palabras de autoridad, había recibido el milagro para su salud. Pero eso no era el todo para la vida de este hombre.
eso no iba a ser el todo para la vida de este hombre. Juan Pérez le vamos a llamar. Eso no iba a ser el todo, sino que este hombre tenía que ser agradecido todo el tiempo de su existir, todo el tiempo de la vida que el Señor le permitiera vivir. Este hombre tenía que generar gratitud ante aquel del cual había recibido la sanidad. Este hombre no se acordaba quién lo había sanado, porque no hubo tiempo de que él se fijara descriptivamente cómo era Jesús. Mas sin embargo, escuchó la voz que le dijo: levántate, toma tu lecho y anda. Y a esa voz obedeció. Pero había algo en él. Había algo en él. Más que lo exterior, había algo interno que tenía que ser transformado, que tenía que ser cambiado radicalmente. Él en sus adentros, él en su corazón, él en su mente no había abandonado al mundo. A pesar de 38 años, a pesar de su condición que no se podía movilizar con su cuerpo, a pesar de todo eso, él pecaba. Él le fallaba a Dios, a pesar que él anhelaba tener una vida diferente, una vida como los demás hombres. Pero a él no le había nacido de nuevo la naturaleza espiritual. Vivía como los otros hombres comunes y corrientes y pecadores. Vivían solo por vivir. Y él quizás pretendía, después de haber sido sanado, seguir viviendo un estilo de vida desagradable ante Dios. Por eso el Señor Jesús, cuando lo volvió a ver el siguiente día, le dijo, y lo vio en el templo, y lo vio que se había congregado, y lo vio que había asistido a esa fiesta de los judíos. Y lo vio, y como el Señor conoce el corazón, y lo vio, y como el Señor conoce los pensamientos de cada hombre y de cada mujer, el Señor ya sabe que ese hombre al salir del templo, o ahí al estar en el templo mismo, iba a estar pecando contra Dios y ofendiendo la santidad y los mandamientos de Dios. Por eso Jesús, en su sabiduría, en su inteligencia, el Señor le conoció la mente y el corazón, que éste iba a seguir pecando, iba a seguir fallando a los mandamientos y al mismo Dios de la gloria. Y le dijo esas palabras: mira Juan Pérez, mira Juana Pérez, ha sido sanada por la misericordia de Dios. Te aconsejo que no peques más para que no te venga una cosa peor. Una cosa peor. Ya deja de pecar, hombre. Ya deja de pecar, mujer. Ya dejemos de pecar, hombres y mujeres. Ya dejemos de estarle fallando a Dios, de estarle ofendiendo al Señor. Ya dejemos, cortemos de raíz esas malas palabras que salen de la boca, esos malos pensamientos que salen de nuestra mente y nuestro corazón. Ya dejemos de fornicar, ya dejemos de adulterar, ya dejemos de robar, ya dejemos de mentir, ya dejemos de levantar falso testimonio en contra de nuestro prójimo. Ya dejemos de calumniar, ya dejemos de chismear, ya dejemos de hacer esto y lo otro que es pecado. Hasta ser incrédulos es pecado. Hasta dudar de Dios, eso es pecado. Hasta no creerle a Dios, eso es pecado. Aunque usted no lo sepa, y sépalo ahora, que si usted tiene duda, allí le está fallando al Señor. Si usted no le cree a Dios, allí le está fallando y está pecando contra Dios. Ya no peques más, se le dijo a aquel hombre Juan Pérez en el templo. No se lo dijo en la calle, no se lo dijo en la casa, sino que lo encontró en el templo y le dijo: mira, has sido sanado, no peques más para que no te venga una cosa peor. ¿Usted quiere ser sanada? ¿Verdad que sí? Ya no aguanta con esa enfermedad que le han diagnosticado, ¿verdad? Quiere ser sanada, ¿verdad que sí? Lo añora, lo desea, con lágrimas lo está deseando, ser sanada por el Señor.
Y ahora, ¿para qué quiere ser sanada? ¿Qué hará cuando Dios le haga el milagro? Vivirá para Él. Se consagrará para Él todos los días que el Señor le preste desde ahora en adelante, hasta que el Señor se la lleve. Vivirá para el Señor en santidad, en consagración, viviendo para Él, amándolo a Él. Vivirá para Él. ¿Para esto quiere ser sanada? ¿O quiere ser sanada para vivir en deleites y pecados? Vivir conforme al mundo, vivir conforme a los deleites carnales. ¿Para eso quiere ser sanada? Para eso quiere ser sanado, para eso quiere ser libre de problemas, para vivir la vida que otros viven sin Dios, asolapadamente, libertinaje por doquier, no teniendo consagración, no teniendo respeto para Dios, viviendo solo por vivir. Si sigue así con esa actitud, si usted piensa de que Dios se hace del ojo pacho y que Él tolera el pecado, mire, señor y señora, el Señor no es que esté tolerando su pecado, sino que es lento para la ira, porque no quiere la muerte del hombre y de la mujer. No quiere simplemente condenarlo a usted solo por condenarlo o solo por condenarla. El Señor no quiere la muerte del hombre, sino que quiere que el hombre se arrepienta, y por eso le da tiempo de arrepentirse al hombre. Pero es responsabilidad suya y mía que nos arrepintamos de verdad y que no pequemos más, para que no nos venga una cosa peor, de la cual fuimos liberados, de la cual fuimos sanados, de la cual fuimos libres. El Señor no dará por inocente al culpable, Señor y señora. El Señor es amor, sí. Pero dice dice el apóstol Pablo, que también es fuego consumidor, que no dará por inocente al culpable. El Señor no dará por inocente al culpable, sino que todo aquel que ha pecado y no se arrepiente y sigue pecando, el Señor lo traerá a juicio y someterá el Señor toda esa conducta pecaminosa ante Él. Por eso dice en Hebreos que el Señor juzgará a los fornicarios y a los adúlteros, los juzgará Dios. Ay de aquel que no se quiera humillar bajo la poderosa mano del Señor para que su vida sea exaltada. Ay de aquel que no quiera vivir conforme a la palabra de Dios. No recibirá ningún milagro, ninguna liberación, ninguna restauración, ninguna sanidad, si menosprecia la palabra de Dios. Mira, has sido sanado, no peques más, para que no te venga una cosa peor. No pequemos más, para que no nos vaya de una manera más triste y más dolorosa por no atender el consejo divino. ¿Usted atenderá el consejo divino? Ojalá que así sea. Vamos a orar. Ya nos avanzó el tiempo. Gracias porque usted ha recibido esta palabra que viene del cielo para corregir su vida, para consolarla también, no solo exhortarla, sino también consolar su vida, y que usted sepa que Dios al que ama lo tiene que disciplinar, como el padre que ama a su hijo de temprano lo tiene que disciplinar. El padre que no ama al hijo nunca lo disciplinará porque no lo ama, pero el que lo ama temprano lo debe de disciplinar. Así es Dios. Dios a quien toma por hijo lo disciplina oportunamente. Así que bienaventurado es usted si es hijo o hija y recibe la corrección y la disciplina de Dios hoy, que tiene tiempo de enmendar la cosa que está fea, la cosa que está torcida, la cosa que aún en este momento debe de tener solución, y puede tener solución dependiendo de su actitud que usted tenga ante Dios. No peques más, para que no te venga una cosa peor. Vamos a orar. Padre que estás en gloria, santificamos tu nombre, Señor. Te damos las gracias, Señor amado, por tu palabra entregada a nuestra vida, a nuestro corazón. Dios mío, glorifícate.
en todos los que hoy nos están acompañando en este en vivo de oración, Señor, que gracias a ti lo hacemos los 7 días de la semana, a esta hora de la hora novena, Dios mío. La hora que tiene un gran significado para ti. La hora, este momento que tiene una gran representación para ti. La hora novena es cuando tú haces propicio el favor para quienes te buscan con todo el corazón, Señor. Esta hora novena, aquí está este puñado de hombres y de mujeres presentándose delante de ti. Tú los conoces mejor que nosotros, Señor, a cada uno de ellos. Tú sabes si te están obedeciendo tu palabra, si están viviendo conforme a tu palabra. Si es así, no tardes en restaurar su salud. Si es que estas mujeres están en obediencia contigo, viviendo en consagración para ti, han dejado de estar pecando contra ti, entonces, Señor, no retardes tu sanidad para cada una de ellas, tu bienestar en todos sus ámbitos de necesidad, en el ámbito del matrimonio, en el ámbito del trato con los hijos, esa rebeldía de los hijos. Glorifícate, Señor, en cambiar esa conducta de los hijos, en cambiar esa conducta de los cónyuges. Si estos están en obediencia contigo, no retardes tu respuesta para esta gente, para este pueblo, para estos hijos tuyos, Señor. Obra con poder, Dios mío, para que no les venga una cosa peor de la cual han sido librados cuando tuvieron un encuentro contigo, Señor. Gracias, Padre, por hablarnos al corazón a través de tu santísima palabra. Tú eres bueno. Toca cada vida por sus nombres, los que están conectados, los que están de rodillas, los que están compartiendo esta transmisión con sus seres queridos, con sus conocidos. Dios mío, los que han sido tocados por el mensaje de tu palabra, se sienten reargüidos, se sienten contristados, porque el poder de tu palabra los ha estremecido. Señor, glorifícate. Da restauración completa a cada vida, Señor. Nos unimos a orar, Padre amado, por sanidad divina, como acostumbramos a hacerlo cada día, Señor. Y nos unimos con quienes tienen fe y confianza en ti, Padre. Nos concertamos con nuestros hermanos para orar por lo mismo. Oremos todos juntos por sanidad divina, a favor de Mercy Colindres. Obra, Señor, en su salud. Obra por el corazón, Dios mío, necesita un milagro en su corazón. También mi hermana Rosa María Rosales, glorifícate en su vejiga, glorifícate en su estómago. Traiga ese milagro que ella espera de ti. Obra también nuestra hermana Sandra Aguirre. Obra en su corazón también, Señor. Sanidad divina por la diabetes. Obra con poder, Dios mío. Señor, nuestra hermana Marcela Romero. Glorifícate, Señor, en la salud de ella, en la salud de su madrecita, que va a ser, Dios mío, pronto operada en un hospital, Señor. Glorifícate, es propicio, Señor, el milagro, Padre, para esta mujer, madre de nuestra hermana en Cristo, Marcela Romero. Pone tu mano bendita sobre esta mujer, que pueda creer en ti, Señor, que pueda entregarse a ti, vivir para ti, conocerte a ti. Sálvala, Señor, en el nombre de Jesús de Nazaret. Nos unimos a orar por Amelia García, Señor, que también va a ser operada de la vista en el mes de junio, en este mes, Señor. Obra con poder, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús.
A ti te clamamos, poderoso Dios. A ti te clamamos que visites estas vidas. Oramos por Dania Hernández Rodríguez, por ese cáncer de estómago. Toca, Dios mío, ese estómago, Señor. Elimina ese cáncer. Obra con poder en el pastor Richard. Oramos por esa fractura de columna. Oramos, Dios mío, Padre, que desciendas con poder en tocar a todas estas vidas, por favor. Obra en Lucy Asensio, Señor. Obra, Padre, en esa anemia alta. Obra con poder en Jorge Tría. Quimioterapia, Señor. Salva a este hombre. Conviértelo a ti, Señor, por el milagro que tú le entregues. Convierte su alma. Obra en la salud de Josefina Colón. Obra sanidad en sus diversos padecimientos. Glorifícate, Señor, en Rosa María Rosales, por favor. En Audencio Cruz. En Miriam de Cruz. En Everardo Navarro. En Luis Américo Oliveros. Obra en ese dolor en la columna y articulaciones. Obra con poder en Juan Carlos Rodríguez. Clamamos por sus riñones, Señor. Obra con poder en Meilin Osejo. Te rogamos por sus diversos padecimientos, Señor. Pone tu mano bendita sobre esta vida. Obra, Padre, en sanidad para nuestra hermana Kelly Manrique. Sánala, Señor, su rostro. Obra con poder en su salud. Completa tu obra de sanidad. Obra en Silvana, Señor, por esos diversos padecimientos que sufre esta vida. Obra en hermana Scarlett. Obra, Señor, en hermana Carmen García. Glorifícate en el ojo izquierdo. Glorifícate en su vida, Señor. Ten piedad y misericordia. Obra con poder en Luz, por ese dolor de piernas, rodillas y sistema nervioso. Obra con poder en Delverini Arza, por esos diversos padecimientos que está presentando, Señor. Obra con poder en Noelia Ramos, por esa operación en la rodilla. Obra con poder en hermana Isabel. Glorifícate en esa artritis y esa bacteria en el estómago, Dios mío. Obra con poder, Padre amado, en hermana Xiomara Gutiérrez. Glorifícate en esos padecimientos que tiene, Señor. Obra en nuestra hermana Delmi Tespan. Clamamos por su hígado. Clamamos por su mamá. También por su hijo Erwin Mauricio. Haz la obra, Padre, en ellos. Obra, Padre, con poder en Alan Pérez. En hermano Carlos Conde Martínez. Glorifícate en sus diversos padecimientos, por favor. Obra en su esposa, hermana Irian Carolina. Su nieto Marlon David. Obra con poder en Javiera Conde. En Abigail Conde, Señor. Obra con poder en Mercedes Ruiz. Obra con poder en Juliana del Rosario Jiménez. Glorifícate en ese dolor de piernas. Obra con poder en Rigoberto Vélez, por ese problema de hernia de columna, Señor. Obra con poder en José Castro. Glorifícate, Dios mío, en sus riñones. Obra con poder en Dani Miranda, en Rubén Fernández, en Julián Bermúdez. Oramos por sus riñones, Dios mío. Obra con poder en Orlando Padilla, por esa recuperación de su memoria. Obra con poder en Lilian Colón, Señor. Por sus pulmones te pedimos misericordia. Obra con poder en Claudia Portillo, Señor. Te pedimos misericordia por esa bacteria y esos quistes, Señor. Obra con poder en Emma Colón, en Héctor Colón, en Iris, Señor. En Dianira Rivera, en hermana Loida Torres, por ese cáncer, Dios mío. Obra con poder en María Rivera, por esos caulos de sangre, Señor, y esa quebradura en la pierna.
Obra con poder un milagro para la nieta de hermana Juanita Santana. Por esa bacteria en la piel, Dios mío. Por la salud de su mamá, de la mamá de esta niña. Glorifícate con poder, Padre Santo. Obra con poder en Magdalena Bonilla. Por ese desgaste de cartílago en las dos rodillas, Señor. Obra con poder en David Campos Santana. Clamamos por su hígado, Dios del cielo. Dios de milagros. Tú eres el mismo de ayer, de hoy, por todos los siglos. Tú no fallas en contestarnos. Tú no fallas en respondernos. A ti nos acercamos con profunda fe, Señor. Sabemos que nos respaldas. Sabemos que vivimos bajo tu cobertura. Glorifícate en Luis Omar Oliveros. Glorifícate en Marita Cotos por su riñón. En Ana María Cerón. En María Márquez, Padre Santo. Obra en la salud de hermana Evelyn Padilla. Glorifícate en sus diversos padecimientos, Señor. Le pido un favor. Si no ha compartido, comparta, porfa. Si usted quiere ver más gente que se conecte, no dude en hacerlo. Comparta, envía a donde quiera esta transmisión. Si usted sabe que hay gente necesitada de Dios, no las olvide. Tal vez están ahí esperando que usted les comparta esta transmisión. Oh, Padre bueno, pone ese deseo, pone esa voluntad en cada corazón, Señor. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. No seamos egoístas. No querramos solo recibir nosotros. Hay mucha gente necesitada que espera de que usted le ayude en compartir lo bueno que viene del cielo, lo bueno que viene de arriba. Oh Dios de la gloria, danos tu cobertura. Oh Señor, muéstrate a cada vida tu voluntad, Señor. Tú quieres que todos los hombres se arrepientan y vengan al conocimiento tuyo. Tú, Señor, deseas que todos los hombres y mujeres reciban una experiencia de ti, Padre amado. En el nombre de Jesús. Acá donde estamos, comparta donde no ha compartido, por favor. Vea, revise donde no ha mandado la invitación. En el nombre de Jesús de Nazaret. Oh Padre bueno, glorifícate, Señor. Obra, Padre Santo, en Rafael Reyes Miranda. Clamamos por su garganta, Señor. Clamamos, Dios mío, por hermana Lupita Rápalo. Clamamos, Señor, por su salud. Clamamos por su hija. Clamamos, Dios mío, que te glorifiques. Que obres, Padre Santo, por su esposo también. Obra en esta familia, Padre amado. Obra en hermana Sandra Aguirre, por favor. En su nietecita Camila Victoria Aguirre Martínez. Obra, Señor, en Ronnie López. Ese dolor de columna. Obra en la vista de Armando Leiva, Señor. Obra en María Hernández, Padre bueno. Glorifícate en Reina Pérez. Ese cáncer de ovario. Obra con poder en Rosalinda Méndez. Obra, Señor, en Lisbeth Martínez. Glorifícate, Señor, en su espalda. Esa falta de aire por las noches, Señor. Glorifícate en Carlos José Centeno por ese problema de epilepsia. Obra con poder en René Peralta por esa próstata y problemas digestivos. Obra con poder en Silvia Centeno, Señor. Obra con poder en Francisco Centeno por esa hipertensión, diabetes y por su pie. Glorifícate en Moisés Cerrato por esa hemodiálisis, Señor. Glorifícate en Nanda Cerrato, en Adelina Ramírez por esas rodillas y su corazón. Glorifícate en Adalberto Miranda por su hígado. Glorifícate en Lupe Marcia, Señor, por ese problema de cáncer de tiroides. Glorifícate, Dios mío, en Juan Ramón Martínez por ese problema de diabetes. Glorifícate en Bosco Ruiz
esa bacteria en el estómago, Señor. Glorifícate en María Daily Arza, problema de diabetes y tiroides. Glorifícate en la salud de hermana Silvia Gutiérrez, de hermana Noemí Dayana por su hígado, de Doris Elba Matos por su cerebro. Te clamamos, Señor, por Ismael Vélez, Padre Santo. Glorifícate, Señor. Obra en Anayeli Avilés. Glorifícate en la mamá de hermana Lupita Rápalo. Glorifícate por el esposo de hermana Evelyn Padilla. Glorifícate en Yamiro Vargas, en Charon Vargas, en Dani Recinos, en Magnolia Arza, Señor, en Juan Carlos Ipaneque y su esposa, en Silvia Ipaneque, en Axel Josué, en Anastasio Romero. Te clamamos por esa bacteria en su cuerpo. Glorifícate en Sabrina Saboya, ese cáncer de ganglios. Glorifícate en Lichita Mesa, Señor, por esa miomía gigante en la matriz. Glorifícate en César Torres. Obra, Padre amado, en su columna. Síguete glorificando en mi suegro Juan Torres, Señor. En Daisy Torres, completa lo que un día hiciste en ella y por ella, Señor. Obra en Dayana Cárdenas. Obra en Carlos Góngora, Señor. Obra, Dios mío, en Julio César, en Lilita Saavedra, en Oswaldo Castillo. Clamamos por esos quistes en la garganta. Oramos por María Romero, por Julio César Santa Cruz. Te pedimos misericordia de esa próstata y ese tumor en el testículo, Señor. Obra en Víctor Rodríguez, ese cáncer de colon. Obra en Ulises, Señor, ese diagnóstico de cáncer. Obra sanidad en Lourdes, Ana y Esther Vera Planas. Obra sanidad en Osmar Celedón. Obra sanidad, Dios mío, en Carlos Moyano. Obra sanidad en Rosa Amelia. Obra sanidad en Ricardo Pérez por esa úlcera de estómago. Obra sanidad en Sonia. Obra sanidad, Dios mío, en Rosa Arias. Obra sanidad en Hernán Alejandro Fuentes. Obra sanidad en María Teresa por esos diversos padecimientos. Te pedimos misericordia, Señor, por Francisco Ramos, por Ernesto Cerrato, por Junior Hernández, Señor, por Marta Camacho, Dios mío, por Sandra Midens, por esa artritis en las manos, por Lourdes Padilla, por esos quistes riñones. Y oramos por su hogar. Oramos por Michael Medrano, por Blanca Centeno, Señor, por Erika Riache, por ese dolor de piernas y presión alta. Oramos por Eduardo Cisneros. Oramos por Wilmar Jiménez. Oramos por Judith Zaida, por esa hernia de columna. Oramos por Nachita Castellón. Glorifícate en María Cruz por esa situación en su espalda. Oramos por Elsa Morena y Tita Santana, por ese problema de diabetes en estas hembras, Señor. Oramos por Oscar Peña, por esos mareos. Oramos por hermana Alba Morena, por esa diabetes, Señor. Glorifícate en todos estos. Haz la obra de salud, la obra de sanidad. Por favor, te lo pedimos. Por favor, te lo rogamos. Oh Dios del cielo, ten misericordia de todas estas vidas, Señor. Ten piedad, misericordia de todos estos hombres y mujeres que claman por su salud, que te piden misericordia, Dios mío. Ahora pasamos a clamar a Dios por fortaleza espiritual para las siguientes hermanas y hermanos. Unámonos todos, por favor, por hermana Juanita Santana, Señor, en su decaimiento
en su comunión contigo. Levanta, Señor, ese decaimiento, ese estado espiritual. Fortalécela, Señor. Envía fortaleza de lo alto a la vida de nuestra hermana en Cristo. Obra con poder, fortaleza para Anselmo Laínez, fortaleza para Nidia Martínez, para Pilar Orrego, para Jesús Castro, para María Pérez, Señor, por la familia Maripán, por Bexabé Reyes Maripán. A todos estos envíales fortaleza, Señor. Ahora pasamos a clamar a Dios por salvación del alma y también por reconcilios. Que se vuelvan los que antes conocieron al Señor, que se vuelvan de sus malos caminos, que abandonen el pecado y se reconcilien con Dios. Señor, hagas la obra, Padre, respectivamente sobre cada vida. Oramos por la salvación de Naice Mercedes, de Mariusca Daily, de María del Rosario, de José Castro, Señor, de Jesús Albino Castro, de Byron Conde, de Lesbia Martínez y familia, de Noel Martínez y familia, de Aura Lila Martínez y familia, y también de Ramón García, Señor. Toca el corazón de estos hombres y mujeres que se conviertan a ti. Ahora por reconcilio clamamos a Dios por David Galeano, por Samuel Galeano, por Steven Villanueva. Vuélvelos a tocar, Señor, que dejen al mundo, que corten con el pecado y que se vuelvan en obediencia contigo, en reconciliación, Señor. Te pedimos por salvación para las hijas de hermana Lupita Rápalo. Te pedimos también por salvación para los padres y hermanos de hermana Marcela Romero. Te pedimos por salvación para las siguientes almas, Señor: Jonathan Rodríguez, Guadalupe García, Abigail Conde, Elena, Carlos y Pedro Rayo, Henry, Eric, Doña Senia, Leida, Dinora Vallardo, Nachita, Roger, Katy, Morelia Blandón, la familia del hermano Aurelio, Carmen Saraí Martínez, Miriam Riva, Francisco Eduardo Martínez. Sálvalos a todos, Señor. Te pedimos por reconcilio para Patricio Mancilla, Señor. Te clamamos por salvación para Miguel Ángel y David Villalobos. También por salvación para las siguientes personas: Adonai Sánchez, Melanie Sánchez, Mercedes Medina, César Sánchez, Mercedes Medina, Señor. Obra con poder en Auxiliadora Medrano, en Elizabeth Martínez Santos, Señor. Obra con poder, Padre amado. Oh Dios, en Celia Saraí Aguirre, Elizabeth Martínez Santos, en Gladys Delgado, en Carla, Señor, y en Dona Manrique, Dios mío. Convierte todas estas vidas respectivamente, Señor, a conversión y a reconcilio. Ahora pasamos a clamar a Dios por restauración matrimonial en la vida de los siguientes cónyuges. Unámonos todos, por favor, todos a clamar por la misma petición. Nadie pierda la comunión con el Señor. El Señor está generando el milagro. El Señor está haciendo el milagro. Solo debe usted de creerlo. Solo debe usted de recibirlo. Solo debe usted darle gracias al Señor. Y el Señor hace la obra. Obra, Padre, restauración en el matrimonio de Matilde y Eduardo, en el matrimonio de Yamiro Vargas, en el matrimonio de Lorena Minardi, en el matrimonio de hermana Alicia Noemí San Martín, en el matrimonio de Lidis Hernández, en el matrimonio de Brian Ipeneque y Angélica Ayala, en el matrimonio de Margini Peralta y Payo Peralta, en el matrimonio de Isabel Arteaga y Jesús Hidalgo, en el matrimonio de Kevin Antonio Osorio, en el matrimonio de Junín Ríos Flores, en el matrimonio de Nelly Paulo y Gerardo, en el matrimonio de María Belén, en el matrimonio de Isidoro Hernández, su esposa Elizabeth Martínez,
en el matrimonio de Leonela Nicolás, en el matrimonio de Aurelio Espinosa, su esposa Araceli Mercado, en el matrimonio de Cristian Nicolás, su esposa Daniela Verónica, en el matrimonio de Ariel Barbosa y su esposa Amy Guadalupe, en el matrimonio de Evelyn Turcios, en el matrimonio de Sandra Monroy, en el matrimonio de Ronnie López y su esposa Mariana García, en el matrimonio de María Emilia Cibrián, su esposo Ángel de León, en el matrimonio de Jesús Albino y su esposa Denis Arriaza, en el matrimonio de hermana Silvia Gutiérrez, su esposo Ever Galeano. Glorifícate, Señor. Concede el milagro, por favor, para estos cónyuges. Restaura, Señor, su unión matrimonial. Obra, Padre, en cada vida. Aquellos que rompieron con el lazo del matrimonio, aquellos que rompieron con la confianza, aquellos que abandonaron el hogar, a los hijos, al cónyuge, tócalos, rompe sus cadenas, quiebra los yugos de Satán en ellos. Ministra liberación, Padre, con aquellos cónyuges que fallaron y a los que recibieron, Padre, la afrenta, el agravio, la transgresión. Aquellos que recibieron, Dios mío, la falta de su cónyuge. Padre, sana el corazón de estos. Sana el corazón de estos. El corazón de los hijos. En el nombre poderoso de Jesús. Restaura estas uniones matrimoniales, Señor. Ahora pasamos a clamar a Dios por liberación de drogas en las siguientes personas. Unámonos todos, por favor. Ya vamos terminando con esta hora de clamor. Aguántese un poco más, por favor. Oremos por Oscar Danilo Ortiz, que tiene adicción a los medicamentos, para que el Señor haga la obra de liberación en él, para que deje esa adicción a dichos medicamentos. Sea libre este varón. Por Gabriel y Adolfo, Señor, haz la obra de liberación, Padre. En Guadalupe García, en Nieves Trinchete, en Daniel, en Manuel, en Walter Morán, en Oscar Armando López Gracia, en José Gavino Pérez, en Virgilio Lombardo, en José Armando Velázquez, en Luis Amador, en Jessica Pérez, en Juan Carlos Jiménez, en Luis Ángel Martínez, en Fermín Campos Hidalgo, en Juan Carlos López, en Misael González, en Daniel Jiménez, en Alexander Pérez, en Gabriel Caldera, en Sergio Conde, en Luis Mario y Alejandro Chávez. Ministrales liberación del alcoholismo, Señor. A Gilberto Ayala, libéralo de las drogas, Padre amado. A Marcelo y a Martín Palacios, ministrales liberación a estos, Señor. Ahora pasamos a clamar a Dios por liberación de cárcel en la vida de las siguientes personas. Señor, hágase el milagro, pues solo tú lo puedes hacer, Señor. En Arturo Nectalí Rodríguez, en Alexandra Hernández, en Alan Pérez, en Eduardo Gómez, en José Alemán, en Andrés Artaza, en Víctor Díaz, en Oscar René García, en Carlos Morales, en Nehemías Sánchez, en Carlos Iván Velázquez, en Esaú Martínez, en Cristian López, en Marcos Trejo, en Kelly Yasmín Carpio. Sácalos de la cárcel. A todos estos, Señor, por favor, para que sus familias en casa vuelvan a tenerlos a estos en su regazo. Tú que conoces el arrepentimiento, tú que conoces las muestras, las evidencias de la gente que ya está arrepentida, que ya pagó algunos años de cárcel. Sácalos, Señor, hazles el milagro, que vuelvan a casa con sus seres queridos. Tené piedad, misericordia, Señor.
Ahora pasamos a orar por protección divina a favor de las siguientes personas. Por Johan Barahona, por amenazas de muerte, líbralo, Señor. Hazlo invisible a sus verdugos que le quieren quitar la vida. Protégelo con tu manto de protección, Señor. A Marlene Hernández también protégela de amenazas de muerte. A Gloria Ledesma, a Deuska Naren Charon Isaíl, protege estas vidas también, Señor. A Julio Giovanni y también a Alexis, a Albert de los Santos, a Albert de los Santos, Señor, a Alberto Amado Pérez, a Adonai Sánchez, a Brian Jiménez, a Felipe y toda la tripulación, a Samuel Márquez, a Marisol Maripán y a estos niños, Neysan y Tabita, Señor, que sean protegidos por ti, Padre amado. En el nombre poderoso de Jesús, glorifícate, Señor. Ahora pasamos a clamar a Dios por provisión de empleo a favor de las siguientes vidas necesitadas, las cuales están completamente desempleados, no tienen, Señor, trabajo, no tienen estabilidad de ingresos. Hazles el milagro, Señor. Ever Zamorante necesita. Jesús Eduardo Jiménez, Alúo, Señor, Perla Sánchez, Alejandra Sánchez, Miguel Ángel Pérez, David Jack, Nelly Paullo, Fabián Rodríguez, Patricia Fernández, el hijo mayor de hermana Consuelo Martínez, Sebastián Sastre, Imelda, Señor, Benjamín, Gladys y hermana Kelly Manrique. Provee, Señor, a todos estos de un empleo estable, bien remunerado, y que les ayude para sus diversos compromisos y responsabilidad de familia y de hogar, y a título personal también, Señor. Glorifícate en la necesidad de estas vidas. Ahora pasamos a clamar a ti, Padre amado, por provisión económica de vivienda a favor de las siguientes vidas necesitadas. Hágase el milagro, Señor, en Nancy Barea, en Violec, esa provisión de vivienda para esta mujer. Padre, la necesidad de Jesús Albino Castro, provea esa provisión económica que necesita. Alfredo Romero, Señor, a Meilin Osejo, a la familia Vargas de Moya, a Rosa Elizabeth de Moya, a Deuska Vargas, a Cindy, a Maggie, por la hija de hermana Juanita Santana. Necesita, Señor, que tú obres en su economía y tener casa propia. Por la necesidad también de tener casa propia para nuestra hermana Elizabeth Villalobos. Por la necesidad económica de Marcelo González. Por la necesidad económica para los esposos Dani Recinos y Mari de Recinos, Señor. Por esos continuos pagos de hospital. Obra en la necesidad económica de nuestra hermana en Cristo, Marcela Romero. Provéele a su economía, Señor. A la economía de Israel Velázquez, de Dricis de la Cruz y de Rosa María Lugo, Señor. Haz la obra en todos estos, Padre bueno. Ahora ayúdenos usted a orar por liberación divina a favor de las siguientes personas, por favor. Por Bayardo Reyes, clamemos a Dios para que el Señor lo libere. Por Jerónimo también. Por el hijo de hermana Marita Cotos. Por Andrea Lisek. Por Álvaro Javier Solís. Por Luis Mario López. Por Álvaro Rodas. Por Ángel y Joelito. Por Caridad García. Por Hermisenda del Carmen Hernández. Por Jesús Oliveros y Tatiana González, por el hijo de ambos, que tú le brindes protección, Señor. Guárdalo de la maldad de los hombres a este niño, Señor. A Grecia Moya, ministrale liberación. A Yuniski, a Marta Ríos, a Iliana Peregrín Rosabal, a Fernando Osejo, a Elena, viuda de Mayen, a Sonia y a Norma. Ministra liberación, Dios mío. A Umay Crisóstomo, a Héctor Gustavo y su hermana Esmeralda,
a Marvin García, a Orlando Ramón, a Pavel Joaquín, a Modesto Antonio Carmona, a Carlos Manuel, a Rosa de Guiller, a Ángel de León, a Samuel Galeano, a Santiago, a Daniel Cotan y a Génesis Velázquez, Señor. Ministrales liberación a todos, por favor. Ahora pasamos a clamar a Dios por la última petición de su programa en vivo de oración. Peticiones diversas. Unámonos todos a clamar por Ángel Gallardo. Por sus estudios clama él, para que Dios lo respalde en sus estudios. Por Hugo Mejía en su vida espiritual. Por Ángel Steven, que Dios le provea sabiduría. Por la mamá del hermano Aurelio, clamamos por la petición especial de esta mujer. Clamamos por la petición de hermana Consuelo Martínez. Clamamos por la petición del esposo de hermana Evelyn Padilla. Clamamos por la petición de Isabel Villalta. Clamamos por la petición de hermana Marcela Romero. Clamamos por la petición de Esther Mejía. Clamamos por la petición de hermana Alicia Noemí San Martín. Clamamos por la petición de los esposos Jairo y Cleotilde Valverde. Clamamos por la petición de las hijas de Meilin Osejo. Clamamos por la petición de Gabriel Guiller. Clamamos por la petición de la familia Alemán González, por la petición de Rocío Castro, por la petición de Génesis Padilla, por la petición de hermana Kelly Manrique, por la petición de la familia León Álvarez, por la petición de hermana Sandra Monroy, por la petición de Julio Pérez, por la petición de los siguientes cónyuges unidos al matrimonio. Señor, glorifícate en sus vidas espirituales y en sus tratos de vida conyugal los unos con los otros. Oramos por los cónyuges Carlos Manuel Conde y su esposa, Gerson Conde y su esposa, Moisés Conde y su esposa y Javiera Conde y su esposo. Clamamos por los siguientes solteros, que haya firmeza en tus caminos, Señor. Yusua Conde o Yusua Conde, Jonathan Conde y Josué Conde, Dios mío. Por Lice Conde y familia clamamos por su petición respectiva. También por la petición de los siguientes esposos, Susan Gracia y Juan Carlos Hernández. Clamamos por la petición de hermana Ana Jiménez, de la familia Torres y de Carlos Aguirre, Señor. También de Nazaret Coral, de Oliver. Clamamos, Dios mío, por la petición especial de todos estos. En el nombre poderoso de Jesús. Señor, desde las 3 de la tarde hasta esta hora, Señor, hemos continuado presentándote, tal cual lo hacemos a diario, estas peticiones de oración ante ti. Tú que eres un Dios soberano, que si quieres puedes respondernos, y si no, tú lo sabes. Conforme a tu propósito, a tu voluntad, nos presentamos, Señor. Haz tu voluntad en todos estos por los cuales te hemos clamado, Señor, y por los que están conectados con nosotros, respaldándonos y apoyándonos en este en vivo de oración. Tú sabes, Señor, quiénes vivirán para ti el resto de sus vidas prestadas. Tú sabes quiénes continuarán honrándote a ti y sometiéndose a ti cada día de sus vidas. Tú sabes quiénes son dignos de que tú los sanes y que tú les hagas el milagro que tanto esperan. Tú lo sabes, Señor. A nosotros solo nos resta ser ese vehículo por el cual tú les generes, Señor, el milagro. Mas no podemos en estos, Señor, es un trato muy personal de ellos contigo y de nosotros contigo. Glorifícate, Padre, en cada una de estas vidas. En el nombre de Jesús, nuestro mayor anhelo es que tú fluyas y que hagas la obra, la cual la seguimos declarando que tú haces, Señor.
lo cual seguimos declarando que los milagros suceden cuando hay obediencia y cuando hay un propósito en nuestro corazón de servirte. Haz la obra, Padre amado, en el nombre de Jesús. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Dele gracias a Dios. Si usted cree que tiene ya el milagro, si usted cree que está en obediencia y que está disfrutando de ser obediente, no hay nada que impida que usted reciba el milagro. Dele gracias entonces, si esto es así. Si esto es así, ya tiene el milagro de cualquier índole que usted ha estado clamando al Señor. Dele gracias. Con libertad puede llorar, puede clamar: gracias por sanarme. Gracias, te seré útil hasta el último aliento de vida que me des de vida. Llévame donde quiera que tú me hagas hablar de tu poder, Señor. Seré testigo de tu poder, que tú me hiciste libre de este azote, de este aguijón. Padre amado, recibe esta vida en el nombre de Jesús de Nazaret. Gracias, Padre bueno, por tu misericordia, amor y bondad. Somos testigos del poder de Dios. Somos testigos del mover de Dios. Somos testigos del fluir de Dios. Gracias, Padre. ¿Hay testimonio? Usted tiene un testimonio que dar. Hágalo. Lo estamos esperando. Escríbanos allí en qué ha obrado el Señor. En qué la ha liberado. En qué la ha sanado. Es en usted, un hijo, en un cónyuge, en un tío, en una tía, en su suegra, en su suegro, en su amigo, en su amiga, en quien el Señor ha hecho la obra. Háganos saber, por favor. Siento la gloria del Señor. Siento algo especial que se mueve. El huésped invisible de su casa ha generado el milagro. Ha generado el milagro. Aleluya, Señor, gracias por cada vida que no te ha soltado y que sigue adorándote y exaltando tu nombre. Gloria a Dios, gloria a Jesús, gloria a Cristo. Alguien me dice si tiene testimonio, alguien lo confiesa, alguien lo quiere compartir. Si no, pues lo leeremos más tarde y lo compartiremos en el anuncio que demos para el día de mañana. 3 de la tarde seguimos clamando. Mañana jueves, Señor, se está glorificando. No suelte, no deje al Señor por nada de este mundo. El Señor es su fiel amigo que debe de continuar estando allí con usted. No lo entristezca. No lo ponga que el Señor se resienta, porque Él es espíritu y se contrista el Señor. Sea obediente, por favor, y no peque más. No le falle al Señor, y será usted de gran testimonio ante muchas almas, ante muchos hombres, ante muchas mujeres. Pero sea fiel a lo que el Señor le pide que usted sea. Gracias, Padre, Hijo y Espíritu Santo, por este pueblo que reuniste esta tarde. Los que van a ver en retransmisión, en diferido, bendice, Padre, y que sean obedientes, Señor, a tu palabra. En el nombre de Jesús. Será hasta el día de mañana, entonces, en las manos de la conductora, anfitriona de este su programa en vivo de oración, mi esposa, Alba Carolina Torres de Ardón. Así que les dejo en buenas manos entonces para estos 6 días de la semana. Nuestra hermana en Cristo, esposa Alba Carolina Torres de Ardón, estará con nosotros ministrando a su corazón, trayendo esa buena noticia para motivarle a usted a seguir creyendo que Dios está vivo y que es galardonador de los que le buscan. Dios les bendiga.